Hola, hola, ¿qué tal? Pues muy buenas noches. Hoy le damos la bienvenida una noche más en su programa Hablemos de Salud. Hoy pues muy complacidos de tenerlos nuevamente a través de nuestras plataformas digitales e invitarles para que se queden con nosotros y que realicen las diferentes consultas porque, bueno, como siempre tenemos especialistas en el tema. Y bueno, por supuesto le vamos a dar la bienvenida a la doctora Ileana Carranza. Muy buenas noches, doctora. Hola, hola, muy buenas noches a todos aquellos que nos están viendo el día de hoy. Hoy un tema más que le traemos aquí en su programa Hablemos de Salud y es trabajo social y su quehacer hospitalario. Acompañada en el programa de hoy de dos especialistas en el tema, trabajadoras sociales, la máster Gabriela González Rojas. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación y a todas las personas que nos están viendo, pues un saludo. Muchas gracias por acompañarnos. Y a la licenciada Damaris Jiménez, buenas noches, ¿cómo estás, Damaris? Hola, buenas noches, muy bien por dicha, muchas gracias también por la invitación y esperamos que sea un espacio muy ameno para todos. Gracias, esperemos que sí, gracias de verdad por acompañarnos, ojalá que sea de muchísima utilidad el día de hoy la información que vamos a brindarles, que es básicamente cuál es el quehacer del trabajo social en el hospital. Entonces, yo creo que podemos empezar por definir qué es trabajo social. Tal vez Gabriela nos comenta un poquito acerca de cómo podemos definir el trabajo que ustedes hacen. Bueno, el trabajo social se define como una profesión de las ciencias sociales, ¿verdad?, que está abocada a atender la interrelación de las personas con su medio, es decir, con su familia, con su comunidad, con las instituciones. Se ejecutan, las acciones que se ejecutan se hace desde varios enfoques, desde el enfoque de derechos humanos, desde el enfoque de género, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es una profesión compleja, bellísima, retadora, y que nos invita, ¿verdad?, a reflexionar y hacer cambios necesarios en nuestras vidas que todo ser humano en algunos momentos requiere. Sí, va muy relacionado en realidad con nuestra vida y el ambiente. Yo creo que ustedes ven desde la óptica de a veces situaciones que difíciles, ¿verdad?, que vivimos muchas veces o que viven muchas personas y que ustedes tienen un abordaje pues bastante amplio. Creo que explicar o delimitar el área que ustedes abordan pues a veces es complejo, pero igual ahorita lo vamos a comentar. Sí, trabajo social es una profesión lindísima, como dice mi compañera, y es interesante que estudiamos de todo un poquito. En la carrera estudiamos antropología, economía, sociología, psicología, un montón de otras disciplinas, ¿verdad?, que complementan el conocimiento de la profesión, porque al final, como dice Gaby, trabajar con la persona y su entorno, su ambiente, es sumamente complejo. Trabajar con las personas y sus interacciones, yo creo que es algo de lo más complejo que existe, y por eso tenemos un bagaje como, ¿verdad?, teórico tan amplio de todo un poquito. Entonces es una pregunta difícil de contestar, ¿verdad?, ¿qué es el trabajo social? Pero es una de las mejores profesiones que hay. Sí. Sí. Y justamente eso que dice la compañera de la amplitud de las disciplinas que estudiamos y que consideramos en nuestros quehaceres, nos permite hacer una lectura muy amplia y lo más objetiva posible de esas situaciones y de esas interacciones que las personas tienen, ¿verdad?, con su medio. Sí, porque ya el simple hecho de mencionar una persona es compleja por sí misma, ¿verdad? Exacto. Y ahora incorporarle factores adicionales que normalmente ustedes lo abordan desde el punto de vista muchas veces de situaciones que tienen algún problema o alguna situación particular, pues obviamente vuelve más compleja la profesión, imagino, ¿verdad? Pero cuéntenos tal vez un poquito, Damaris, ¿cómo podríamos nosotros visualizar, por ejemplo, a nivel hospitalario, cuáles son los enfoques que ustedes le ofrecen a la población? Uh-huh. Bueno, tal vez sería importante señalar que trabajo social tiene 3 enfoques con los cuales realiza su abordaje, indistintamente de sea un hospital o de cualquier institución en la que se desempeñe. Perfecto. Son el enfoque asistencial, el enfoque terapéutico y el enfoque socioeducativo. Cada uno de esos enfoques se va a resaltar más en alguna institución que en otra, dependiendo de lo que se desempeñe.
por ejemplo, el enfoque asistencial, que es el más conocido, yo creo, de trabajo social, no porque sea el más relevante ni porque sea el de mayor predominancia, sino porque trabajo social se origina desde la parte asistencial, desde la parte de caridad, de las dádivas, ¿verdad? Hace muchísimos años, esos fueron sus orígenes. Pero por dicha que ha ido, ¿verdad?, trascendiendo a las otras dimensiones. Entonces, por ejemplo, IMAS es una institución con un enfoque predominantemente asistencial, ¿verdad?, porque tiene que ver con la parte de proveer subsidios materiales o económicos para atender alguna necesidad específica de una persona o de grupo de personas, ¿verdad?, en un determinado momento. El enfoque socioeducativo, como su nombre lo indica, tiene que ver con la educación. Entonces, otra dimensión de trabajo social es dar espacios educativos de información, de formación a diferentes grupos poblacionales sobre diferentes temáticas, en diferentes espacios según se requiera, principalmente para trabajar concientización, sensibilización y capacitación en general. Y el tercer enfoque, que es el terapéutico, también trabajo social, tiene en su abordaje un enfoque terapéutico que es con el cual abordamos todo lo que es las interrelaciones de las personas, ahí donde trabajamos la potencialidad de habilidades, trabajar los recursos personales que tienen las personas para superar adversidades, para afrontar diversas situaciones. Entonces, todos esos tres enfoques son los que le dan el tinte científico a la profesión, ¿verdad?, porque trabajamos con base en alguno de esos o en todos, de acuerdo a donde nos desempeñemos, ¿verdad?, porque recordemos que el trabajo social está en muchas instituciones, en muchos ámbitos, en muchas áreas de trabajo, pero esos son las tres dimensiones con las cuales se basa nuestra profesión. Ok, perfecto. Y yo creo que tal vez aquí cabe mencionar, ya aterrizando un poquito, Gabriela, quizás mencionarle a la gente, bueno, trabajo social, a razón de estos 3 puntos que nos compartía en este momento la compañera, ¿qué hacemos en el hospital? O sea, trabajo social, ¿en qué momento yo busco a trabajo social o cómo me refieren a mí a trabajo social? ¿Cuáles son esas circunstancias en donde yo puedo decir, yo necesito el apoyo de trabajo social? Bueno, trabajo social a nivel hospitalario tiene que dar respuestas a las necesidades o demandas que se detectan desde los diferentes profesionales en salud, llámese medicina, enfermería, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando una persona usuaria de los servicios de salud u hospital, ¿verdad?, en este caso, detecta alguna situación que requiera nuestra intervención, entonces el profesional nos lo comunica a través de la documentación formal que corresponde y nosotras iniciamos la intervención. Esas situaciones pueden ser múltiples, ¿verdad? Y aquí vale señalar que, gracias a Dios, Costa Rica y la Caja Costarricense del Seguro Social ha tenido la visión de trascender del enfoque de salud biologicista, ¿verdad?, a entender que la salud es integral y también que la salud es un producto social. Y como producto social, cada individuo y cada comunidad tiene la responsabilidad de hacer algo respecto a mis condiciones de salud. Entonces, lo que trabajo social hace también es darle ese enfoque de integralidad a la salud, de entender que la salud no es solamente el dolor físico, sino que el dolor va más allá, es dolor emocional, es dolor por lo que me pasa respecto a alguna situación que estoy atravesando o con mi familia o en mi entorno inmediato. Entonces da esa parte de integralidad a la salud que es tan necesaria, ¿verdad? Y hoy que está muy en boga lo que es la parte de salud mental, ¿verdad? Y de hecho hoy estamos celebrando el Día de Salud Mental. Exactamente, ¿verdad? Entonces justamente es eso, es trascender, y la Caja lo ha logrado, ¿verdad?, con diferentes profesiones y disciplinas, trascender la atención integral en los diferentes niveles de atención, porque recordemos que la Caja brinda sus servicios a través de 3 niveles de atención,
¿verdad? Nosotras como hospitales correspondemos a un segundo nivel de atención. Existen compañeros, ¿verdad? Hay un servicio de trabajo social igual totalmente estructurado y legitimado en el primer nivel de atención, es decir, área de salud, que corresponde a VAIS, y en un tercer nivel de atención que son hospitales nacionales generales y especializados, Hospital México, Calderón Guarda y etcétera. Nuestro hospital es un hospital periférico y corresponde a un segundo nivel de atención. Entonces yo, bueno, que lo voy a mencionar aquí para que las personas que nos están viendo tengan ese tema en cuenta, que es que yo desde un EVAIS puedo llegar y decir, requiero el servicio de atención a nivel de trabajo social. Sí, sin ningún problema. Exacto, en efecto, se le plantea la situación a la persona que lo está atendiendo, posiblemente sea el médico, si es una consulta programada y formal, e igualmente medicina pues hace la referencia a trabajo social y esa situación se atiende desde trabajo social del área de salud. Nosotros a nivel hospitalario atendemos las situaciones que nos son referidas desde el servicio de urgencias, desde consulta externa, ¿verdad? Y los pacientes que están hospitalizados en los diferentes servicios, pediatría, medicina, cirugía. Ok, excelente. Yo creo que antes de que continuemos, hay una pregunta que quisiera que abordamos. Puede ser ahorita después de la pauta que le vamos a dar el pase a Milagros, y es el tema de cuáles son las normalidades de los temas que ustedes atienden. Pero antes de llegar a concretar esa pregunta, le vamos a dar el pase a Milagros para que nos comente cómo estamos por allá en las plataformas sociales. Gracias, doctora. Sí, efectivamente, aquí en las plataformas digitales, pues tenemos conectadita a, Arias Morera por allí, que está conectado, Lizeth Ruiz, que dice que saludos a todos, muchísimas gracias. Don William Solórzano, que también dice buenas noches y bendiciones. Shirley Carazo, saluditos, bendiciones. Doña Lorena Ramírez, buenas noches y bendiciones. Muchísimas gracias, doña Lorena, también para usted. Doña Ana Lorena Campos, saludos a las colegas, excelente abordaje del tema. Doña Cinia Ávila dice hola, buenas noches, bendiciones. Doña Ceci Montoya dice que hola y que bendiciones. Muchísimas gracias por estar en esta noche con nosotros en esta su transmisión de Hablemos de Salud, como todos los jueves a partir de las 8 p.m. con temas sumamente relevantes, y donde usted también puede hacer las diferentes consultas. Por eso abrimos desde este momento la opción para que usted también aproveche su espacio en Hablemos de Salud. Pero antes le vamos a recordar que con el cafecito Palma usted puede disfrutar de un producto con altos estándares de calidad, 100% palmareño de Cope Palmares. Y como en Cope Palmares y chineamos a nuestros clientes, les recordamos que por una orden de compra mayor a 15,000 colones usted quedará participando en el sorteo que se realizará este 24 de diciembre, o tiene la opción también de participar posteriormente a uno que se realizará en enero. Facilísimo, vaya y haga sus compras en Cope Palmares. 2 premios de 5 millones de colones en efectivo pueden ser suyos. Además, 20 órdenes de compra por $250,000. Como que le suena bonito, ¿verdad que sí? Le invitamos a que vaya y haga sus compras a Supermercados La Cope. Y por supuesto también doña Helen Castro, que dice excelentes profesionales y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, regreso nuevamente con ustedes, doctora. Muchas gracias, Milagros, y muchas gracias a todas las personas que en este momento nos están acompañando. Yo creo que es un momento para aprovechar, si tienen alguna consulta, alguna duda que no les quede clara, o que no les haya quedado clara de cómo o cuándo buscar la atención de trabajo social, pues este es el momento para que ustedes nos las hagan en nuestras plataformas sociales. Así que les comentaba, les decía antes de pasar al pase, que cuáles son esas situaciones en donde buscamos o donde se busca trabajo social a nivel hospitalario. Normalmente, ¿cuándo se dan este tipo de solicitudes? Nosotros en trabajo social atendemos de todo, de todas las situaciones en donde una persona pueda verse vulnerable, y cuando digo vulnerable no significa necesariamente en condición de pobreza o en condición de violencia, que es como lo que generalmente se tiende a pensar que atendemos, ¿verdad? En algún momento por ahí podríamos hablar de los mitos, ¿verdad?, que se tienen como de trabajo social, o de que atendemos solo problemas. Pero puede ser que la persona estando hospitalizada manifieste
directamente su deseo de que trabajo social intervenga porque necesita apoyo, orientación, guía en alguna situación que esté pasando a nivel personal o en su entorno familiar. Y entonces esta persona le hace la solicitud al personal de salud, generalmente al médico tratante, para que el médico tratante nos haga la interconsulta, que es el documento que antes explicaba mi compañera, en el cual nos indican o nos solicitan esa intervención y hacen un breve resumen de cuál es la situación. O puede ser que haya algún familiar de ese paciente que esté hospitalizado que sea el que haga la solicitud para que nosotros hagamos el abordaje. Puede ser cualquier tipo de situación, desde una familia que requiere organizarse porque un integrante acaba de ser diagnosticado con una enfermedad terminal y la familia ante esa situación se siente abrumada, ¿verdad? Está un poco desorientada, preocupada, angustiada y necesita apoyo para reorganizarse, reestructurarse ante esta situación, ¿verdad? Puede ser un adulto mayor que se detecte con escaso acompañamiento intrahospitalario, que no lo visitan, o que llegue en una condición física de descuido. Entonces se necesita una valoración nuestra. Puede ser un niño que se detecte que viene con alguna posible situación de maltrato, de negligencia, adolescentes embarazadas que se atienden por rigor, por un protocolo institucional. Bueno, no sé si la compañera me ayuda, porque son tantas situaciones, ¿verdad?, que atendemos según la necesidad sentida del paciente o del familiar que haga solicitud de nuestra intervención. Es muy interesante porque mencionan muchas cosas desde el punto de vista que yo hubiese pensado sea un abordaje más psicológico. O sea, como lo mencionaban ustedes antes, al inicio cuando nos explicaron de qué se trataba trabajo social, de que aprenden de todas las áreas, porque hacen una intervención muy a nivel de la persona, de cómo se siente, cómo está, ¿verdad? Y este abordaje que no sé si lo manejan muchas veces de manera interdisciplinaria o solo el abordaje lo manejan ustedes como trabajo social. No sé en ese tipo de casos cuál es la forma en la que normalmente se maneja este tipo de situaciones. Sí, de hecho, pues la institución, ¿verdad?, ha apuntado mucho al abordaje interdisciplinario de las condiciones de salud, ¿verdad?, los determinantes de la salud. Gracias a Dios, a nivel hospitalario tenemos muy buena relación con todos esos otros profesionales, ¿verdad? A nivel de salud mental se destaca mucho el abordaje interdisciplinario con psicología y con psiquiatría, por ejemplo. La parte de adulto mayor se trabaja en forma interdisciplinaria con la médica geriatra también y con enfermería. Entonces, muchos de nuestros abordajes son interdisciplinarios y son desde diferentes equipos interdisciplinarios y comisiones, ¿verdad? Incluso pacientes diagnosticados con VIH-Sida se abordan de manera interdisciplinaria, incluso para apoyar en la parte del diagnóstico, de recibir diagnósticos, de hacer pruebas rápidas cuando hay sospecha, ¿verdad?, de este tipo de diagnósticos. Entonces, en realidad sí, las situaciones son múltiples, ¿verdad? Hay situaciones que se captan, como mencionaba la compañera, desde el ambiente hospitalario. Hay otras que ya per se son así, por ejemplo las adolescentes embarazadas que mencionábamos, ¿verdad? Por protocolo pues tienen que ser referidas a trabajo social porque hay una condición que ya está ahí vulnerabilizándose, ¿verdad?, y que ya está involucrando a 2 personas menores de edad. Situaciones de ese tipo, por ejemplo. Pero sí, muchos de nuestros abordajes son interdisciplinarios con el fin de abordar la mayoría de aspectos de una persona o de un grupo familiar. Sí, no, excelente. Y cuéntenos una cosa, ¿cómo normalmente se trabajan estas consultas o cuál es el abordaje que se da desde trabajo social? ¿Es un abordaje que se da meramente en el hospital? ¿Ustedes hacen visitas? O sea, ¿cuál es la forma en la que se da ese seguimiento por parte de ustedes? Bueno, si la persona está hospitalizada, lo primero que hacemos es un abordaje directamente en el salón donde la persona se encuentre.
si el paciente está en condiciones de darnos esa información, ¿verdad?, física y mentalmente, entonces hacemos la entrevista con el paciente para conocer de primera instancia él qué piensa, él o ella, de la situación, ¿verdad?, que se está valorando. Luego debemos ampliar esa información o corroborar la información que el paciente nos está diciendo con otras fuentes, ¿verdad?, de información colaterales que pueden ser familiares, vecinos, puede ser de un centro educativo si estamos hablando de un estudiante, ¿verdad?, puede ser del centro de trabajo si estamos hablando de alguna persona adulta con alguna situación ahí laboral de por medio. La fuente que consultamos también puede ser el mismo expediente de salud, ¿verdad?, que ahora tenemos la ventaja de contar con el expediente digital en la institución. Eso ha sido un gran avance porque permite efectivamente que uno pueda consultar los antecedentes de esa persona, indistintamente de dónde se haya atendido, en qué lugar del país se haya atendido. Y después de tener ya como la información bien completa, hacemos un diagnóstico social, ¿verdad? Trabajo social establece un diagnóstico según la clasificación internacional de enfermedades, ¿verdad?, que utilizan todos los profesionales de salud. Para ese diagnóstico habemos ya identificado cuáles son los factores de riesgo que tiene esa persona y cuáles son los factores protectores. Y a partir de eso establecemos un plan de intervención. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos hacer para mejorar o contribuir a resolver alguna situación, ¿verdad? Que ese plan de intervención puede ser una sesión familiar. Por ejemplo, si es un adulto mayor que va a necesitar cuidado a nivel domiciliar y hay que organizar a la familia, hay que establecer un plan de cuidado, un rol de cuidado, entonces puede ser esa la posibilidad de hacer una sesión familiar, o puede ser coordinación interinstitucional. Si no hay una limitación específicamente al hospital, ¿verdad?, de parte de ustedes, sino que ustedes tienen la capacidad digamos la ventaja de poder moverse en diferentes sectores, sí, para tener abordajes más. Coordinamos con diferentes instituciones según se requiera, sea para solicitar información o complementar información, o sea porque necesitamos que la otra institución resuelva o se pronuncie sobre algún hecho concreto que tal vez la compañera nos pueda ampliar un poquito en esa parte. Sí, porque esa parte me parece muy muy importante, porque entonces ya estamos hablando que trabajo social se extiende, o la ramificación del alcance viene a cubrir unas necesidades o a complementarse con instituciones que tienen quehaceres muy específicos. Claro, de hecho corresponde en muchas ocasiones, ¿verdad?, porque como hay variedad de situaciones, hay variedad de planes de intervención. Entonces, una de las habilidades y destrezas que como trabajadoras sociales tenemos que desarrollar, ¿verdad?, y tener es creatividad, ¿verdad?, para establecer esos planes de intervención. Ese plan de intervención, como decía la compañera, puede perfectamente y necesariamente involucrar algunas otras instituciones de todo el aparato estatal. Por ejemplo, en situaciones de adulto mayor, el ente rector es CONAPAN, entonces cuando se requiere algún tipo de ubicación, ¿verdad?, se coordina con juzgado, el juzgado establece y emana directrices a CONAPAN para la ubicación de una persona adulta mayor. Tal es el caso de los niños que están en condiciones de vulnerabilidad por algún tipo de abuso de todo tipo, ¿verdad?, físico, psicológico, sexual. Ocupamos necesariamente, ¿verdad?, intervención ya sea de juzgados o de PANI. Cuando estas situaciones se detectan y la vulnerabilidad, el riesgo está en casa, por ejemplo, necesitamos coordinar con PANI para que se valoren recursos de apoyo para la ubicación de esa persona menor de edad, ¿verdad? Entonces es una de las principales instituciones con las que coordinamos, con todas, ¿verdad? Hemos tenido que incluso coordinar con diferentes embajadas por atenciones sociales que requieren pacientes que están hospitalizados, que son extranjeros, sin documentación, ¿verdad? Entonces es infinidad las instituciones con las que tenemos que coordinar
y tomar decisiones en conjunto muchas veces, u otras veces esperar resolución de esas instituciones porque el cuerpo legal les da la potestad de emanar directrices para resolver la situación que nosotros hemos detectado a nivel hospitalario. Y cuénteme una cosa, ¿hasta qué momento está la participación de trabajo social cuando se abre un caso? Por ejemplo, ahorita mencionábamos temas de niños en vulnerabilidad, ya no dije nada. Vulnerabilidad. Gracias. Y decimos, ok, ustedes, por ejemplo, tienen una intervención del PANI. ¿Cuál es el seguimiento que ustedes le dan, digamos, a un proceso como ese? ¿En qué momento ya ustedes dan por cerrado un caso? ¿Cuánto tiempo puede tardar un trabajo de este tipo? O sea, no es que ustedes vienen y hacen una intervención con una institución y ya ahí muere el tema, sino que me imagino tienen que dar una continuidad que puede durar meses. Claro, incluso cuando los pacientes están hospitalizados y se movilizan esos recursos de apoyo, ¿verdad? Y se asumen compromisos, entonces se da seguimiento a través de consultas, tal cual una consulta de otra especialidad, incluso médica, para justamente verificar el cumplimiento de esos compromisos, ¿verdad? No es que se atiende la situación a nivel hospitalario y luego se otorga el alta en ese momento, no, se le da continuidad una vez que el paciente egrese, ya sea a través de visita domiciliar, ya sea a través de la consulta, a través incluso de referencia a otras instituciones y demás. Entonces, nuestro proceso de atención no termina con la hospitalización, sino que se extiende hasta que se haya logrado, en la medida de lo posible, resolver los factores de riesgo que se identificaron. Es decir, en una situación, por ejemplo, vemos que mamá o papá tal vez responden de manera impulsiva hacia una conducta de un niño, con lo que puede favorecer algún tipo de abuso, ¿verdad? Entonces, damos seguimiento, se aplican los procesos y los métodos que antes hablaba la compañera a nivel educativo, a nivel de concientización, de sensibilización, y se da seguimiento para ver si la situación se modificó o si persiste. Si la situación se modifica y se resuelve el factor de riesgo, que era un rol parental, ¿verdad?, un poco abusivo, si se quiere decir de esa manera, entonces se puede otorgar alta. Pero si la situación persiste, no podemos soltar, sino que continuamos, ¿verdad? Continuamos en el proceso de atención. Si ya, ¿verdad?, ya se convierte, pasamos de vulnerabilidad a riesgo consumado, por decirlo de alguna manera, accionamos el resto de instituciones que tienen la necesidad de proteger, ¿verdad? Sí, ya para darle un abordaje más inmediato. Sí, exactamente. Complejas. Y ya más tal vez legalizado, inclusive, ¿verdad? Cuando no se resuelve de la parte de la negociación, de la facilitación del proceso, ¿verdad? Si no se resuelve, entonces seguimos como en la escalada, accionando el resto de instituciones que nos van a aportar a darle un fundamento legal, ¿verdad?, de cumplimiento de lo que se debe hacer para proteger a esa persona. Bueno, Casi, y es que sí, adelante. Sí, casi todos los casos tienen seguimiento social. Yo diría que solamente se da, digamos, el alta o se cierra la intervención cuando se trata, por ejemplo, de adultos mayores en condición de abandono, que ya se descartó posibilidad de recurso familiar o de recurso comunal y lo que queda es ubicación institucional, y se está a la espera de que CONAPAN resuelva ubicación, ¿verdad?, en algún hogar de ancianos, y nos llega la resolución, ¿verdad?, de que el adulto mayor ya cuenta con un espacio de ubicación en un lugar determinado, por ejemplo, y egresa directamente del hospital a ese centro, entonces ya ahí concluye nuestra intervención porque ya se resolvió la condición de riesgo en la que el adulto mayor estaba, porque ya cuenta con una alternativa de protección, ¿verdad?, por ejemplo. Pero en el resto de situaciones sí damos un seguimiento. La duración puede variar, ¿verdad? O sea, puede ser 2, 3, 4 meses, 5 meses o más tiempo, dependiendo del nivel de riesgo y dependiendo de la evolución que vayamos observando durante el proceso de seguimiento. Y qué complicado, porque yo me imagino que hay situaciones donde no es tan simple llegar a ese nivel de riesgo pues bajo, ¿verdad?, sino que puede como recaer nuevamente.
Entonces no sé si en esos casos ustedes tienen un seguimiento que dicen, bueno, ya di de alta, pero doy un seguimiento después, o no, cierran el caso y ya no se vuelve a abrir al menos de que haya una petición. Sí, así es, ¿verdad? Una vez que se otorga la condición de alta, se cierra en nuestro servicio, ¿verdad? Y se reabre una vez que sea nuevamente solicitado. Igual siempre nuestros usuarios y usuarias, ¿verdad? Salen con la consigna de que estamos para servir. De que en el momento que alguna situación se reactive, canalizaremos, ¿verdad? Porque tampoco se trata de nada más se resolvió y listo, ese es el ideal, porque el asunto es complejo, porque hay tantas situaciones de vulnerabilidad que no solamente se va a quedar vamos a ver, en una en específico. Una persona puede tener dificultades en la relación con su mamá, por ejemplo, un adolescente, y nos ingresó por otro asunto, por otra cuestión. Sí, en el camino se van dando otras situaciones. Se van a ir dando otras situaciones y depende de la situación inicial por la que se intervino, pasó a ser la segunda. Claro. Sí, cambia de prioridad. Sí, claro. Cambia de prioridad. Los casos son cada vez más complejos, ¿verdad? Así como todas las personas notamos que la sociedad lamentablemente cada vez más se complejiza, se deteriora, ¿verdad? Se deterioran las relaciones interpersonales, se deteriora la comunicación, se deterioran las relaciones familiares, pues así entonces cada vez son más complejos los casos que atendemos. Entonces las intervenciones también son más retadoras, ¿verdad? No somos dueñas absolutas del conocimiento. Hay momentos hay casos en que tenemos que conversarlo como equipo, ¿verdad? Yo ya hice este abordaje y ocupo otro punto de vista para ver qué me pueden aportar, porque hay situaciones de verdad que son tan complejas que cuando hacemos, por ejemplo, el listado de factores de riesgo que tiene esa persona, los tiene todos, ¿verdad? La lista es inmensa y uno dice, aquí, ¿qué hago, verdad? ¿Cómo se resuelve esta situación? Además de que también las personas por sí mismas, creo que cada vez también son más, no todas, ¿verdad? Pero son más complejas también, son más retadoras, son más cuestionadoras. Entonces, en sí la intervención es bastante difícil en algunos momentos, ¿verdad? Y el seguimiento va a depender de eso, ¿verdad? De cuánto logremos una evolución positiva de las situaciones. A veces la evolución puede ser no tan positiva, no porque hayamos dejado de hacer nuestra intervención profesionalmente como corresponde, no porque la familia no haya dado alguna respuesta, sino porque el paciente, ¿verdad? O el usuario que estamos atendiendo es el que no logra hacer una modificación o el que no acepta recibir el apoyo de su familia, y así, cada caso es muy particular. Claro, imagino que sí, habrán casos de años casi, ¿verdad? De seguimiento. Mencionaban antes un tema y lo voy a poner sobre la mesa porque me pareció muy interesante y yo creo que inclusive yo me dirigí al tema de manera sesgada. Dijiste antes, Damaris, que muchas veces vemos el tema de trabajo social desde el punto de vista de que, trabajo social atiende problemática, ¿verdad? Y yo inclusive cuando inicié dije, es que trabajo social, ¿verdad? A veces se está en situaciones que atienden particularidades donde hay problemas. Sí. Pero no necesariamente ese es el fin, ¿verdad? Entonces, ¿qué situaciones que no abordan una problemática como tal, en el sentido de un malestar o una situación, ¿verdad?, perjudicial, también ustedes manejan? Bueno, antes mencioné, por ejemplo, que yo puedo atender a una familia organizada, a una familia donde no hay violencia, o una familia donde nadie consume drogas, donde no hay condición de pobreza, pero un integrante acaba de ser amputado y quedó en una condición de discapacidad, y eso significa, y tal vez es el jefe de hogar,
o es una persona que cumplía un rol determinado en esa familia, y entonces se requiere orientar y apoyar a ese grupo familiar a adaptarse a la nueva situación, y también a apoyar a ese paciente a aceptar su condición y reestructurarse dentro de esa nueva dinámica familiar, porque muchas cosas se van a cambiar. Por ejemplo, ¿verdad? O sea, puede ser que, como te digo, no se detectaba que hubiera una condición de riesgo, porque tal vez es una familia con solvencia económica, con hijos profesionales, etcétera, ¿verdad? Que a simple vista uno podría decir, no, ahí, ¿por qué va a intervenir trabajo social si no hay riesgo? ¿Verdad? Desde el punto de vista de problema, pero sí hay una persona vulnerable en cuanto se está modificando su modo de vida o su estilo de vida ante una condición de discapacidad tal vez repentina, ¿verdad? Por un accidente, por ejemplo, y eso impacta tanto al individuo como a su familia, y ahí hacemos una intervención profesional también de apoyo y de orientación. Creo que eso es un ejemplo como claro de que no solo intervenimos en situaciones problemas, ¿verdad? O en situaciones donde hay algún tipo de violencia. A veces la gente nos percibe como amenaza, ¿verdad? Porque uno está acostumbrado a decir, viene la trabajadora social, ahora sí. Sí, una frase que nosotros comentamos mucho, ¿verdad? Es esta típica frase, ya me echaron la trabajadora social. Ajá. Sí. Es muy O porque yo no sé por qué me echaron la trabajadora social. Sí, cada vez que yo escucho esa frase, ¿verdad? Cuando un paciente me lo dice o un familiar, yo digo, bueno, un momentito, vamos a revisar lo que eso significa. Ajá. Y de verdad que al final la gente se va con otra idea, porque nosotros somos una profesión de apoyo, de acompañamiento en un proceso determinado. Evidentemente, cuando hay situaciones en donde, por ejemplo, si por apoyar a un niño que está siendo víctima de algún tipo de abuso, tenemos que confrontar a papá o a mamá, pues a estas personas no les vamos a ser muy gratas, ¿verdad? Sí, claro. Nos van a ver diferente, pero en sí nuestro trabajo es apoyar a ese niño. Entonces, si en el proceso tenemos que denunciar o tomar algún tipo de medida fuerte contra una persona para proteger a alguien que está en condición de vulnerabilidad, tenemos que hacerlo. Pero nuestro objetivo primordial es dar apoyo, dar guía. Y es interesante porque a veces son los mismos compañeros de trabajo, los mismos médicos, enfermería, que dicen eso. Es que yo le dije al paciente, si usted no cambia tal cosa, le voy a echar a trabajo social. Y entonces ya cuando llegan a trabajo social ya vienen, ¿verdad? Como con los tacos puestos. ¿Verdad? Sí, ya no quieren hablar. Incluso ¿verdad? Eso favorece que muchas veces la información que nos den no sea como tan veraz. Sí, porque no se sienten tan cómodos. Cualquier cosa que diga será usada en Exactamente, contra. Pueden sesgar la información, pueden mentir o intentar mentir, porque al final pues las cosas, ¿verdad? Se saben. Pero sí, eso es muy interesante. Ojalá que, me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando, viendo, les ha pasado eso, ¿verdad? O pueden pensar, si es que trabajo social atiende problemas, o si me llaman de trabajo social es porque alguien me denunció, o alguien fue a hablar mal de mí, o alguien me está metiendo en problemas, ¿verdad? Y no es así. Trabajo social es una profesión de apoyo, y esa palabra me encanta porque en España, por ejemplo, trabajo social es conocida como la profesión de ayuda, como el profesional de ayuda, y a mí esa palabra como que no me gusta, ¿verdad? Porque me parece que sesga un poco, porque la ayuda se entiende como algo justamente asistencial, que era lo que estábamos diciendo antes, que la profesión inició así, pero ha ido escalando, por dicha. Entonces somos una profesión de apoyo. Así que
Ojalá Se que vayan ese... con esa frase. Sí, exactamente. Yo creo Estamos para apoyar. Sí, otro ejemplo muy, muy valioso de lo que la compañera está diciendo y que además nos permite visualizar otra forma de intervención son los grupos. En el hospital manejamos grupos, ¿verdad? Grupos socioeducativos que están diseñados para brindar información, ¿verdad? Para brindar algún tipo de capacitación en salud. Por Más de lado ejemplo, educativo. sí, más de índole educativo. Por ejemplo, un grupo que se hace también interdisciplinariamente, con apoyo de otros profesionales, es el grupo para personas que ejercen cuidados sobre adultos mayores. Entonces se les brinda educación de los diferentes profesionales en temas como cuidados y baños en cama, desde enfermería, nutrición, ¿verdad? Psicología, etcétera, etcétera. La otra modalidad de grupos son los grupos terapéuticos, ¿verdad? Y es un poco esa que me quería referir en términos de no atención de problemas, que hacía el señalamiento de la compañera. Por ejemplo, tenemos un grupo terapéutico para pacientes, mujeres con diagnóstico de fibromialgia, donde no necesariamente hay un problema, no es verdad, pero sí es necesario trabajar la adaptación en el estilo de vida de las mujeres con este diagnóstico. Bueno, y definámosles qué es fibromialgia a la gente. Ah. Yo hoy estoy con la lengua trabada. Sí. Bueno, es que fibromialgia es sobre todo un diagnóstico médico, ¿verdad? Sin embargo, se le ha atribuido, los médicos lo señalan, cuando pacientes presentan síntomas de dolores musculares, de articulaciones, que no han podido ser ubicados en alguna otra rama, ¿verdad? Eso es en términos de un diagnóstico médico. El asunto es cómo ese diagnóstico médico puede cambiarle la vida a una persona. Claro. Cómo se relaciona esa persona con su familia, con el medio, cómo ve las expectativas, cómo estructura un proyecto de vida con un diagnóstico que puede minimizarle potencialidades, claro, ¿verdad? Entonces, cómo se trabaja a nivel grupal eso, potencializarla, el fomento de la autoestima, identificar proyectos de vida, visualizarnos distinto. Que no lo vean como una limitante, sino ayudarles a ver una forma diferente de hacer las cosas. Y ese abordaje se hace a través de una modalidad grupal. Qué bonito, qué bien, porque no conocía que se trabajaban estos tipos tan particulares, sí, pero qué interesante, porque muchas veces las personas ante un diagnóstico ya sienten pues una posición diferente, ¿verdad? Ya no voy a llevar mi vida de manera normal. Exacto. Y hay una serie de situaciones, que era lo que hablábamos anteriormente, que es toda la parte psicológica, ¿verdad? Donde yo me empiezo a limitar, donde empiezo a limitar mi entorno también, porque ya yo siento una condición pues distinta. Pues qué bien que esos grupos también se vayan trabajando y que ustedes puedan tener un abordaje desde las tres perspectivas de trabajo social, ¿verdad? Sí, es muy bonito trabajar con grupos. Hoy, por ejemplo, yo tenía en la mañana consulta grupal, así le llamamos, consulta grupal, ¿verdad? Porque tenemos la consulta individual, la consulta familiar y la consulta grupal, todas registradas como consultas igual a consulta médica. Y la consulta grupal de hoy era con mujeres que tienen en común situaciones de violencia de pareja. Entonces, trabajar con grupos es sumamente enriquecedor, porque uno también aprende muchas cosas de las participantes. Y efectivamente es otra forma de trabajo, es otra manera de intervenir, que tal vez es menos conocida, pero que no por eso deja de ser valiosa y muy importante para nuestros usuarios y usuarias. Incluso con resultados más efectivos y prontos que una consulta individual, que un abordaje individual. Claro, que me imagino que sí, porque de ahí hay más apoyo, ¿verdad? Cuando siente exactamente, compartir las experiencias entre ellas, escuchar lo que la otra tiene que decir, o darle una observación o una recomendación a la compañera que está en crisis, por ejemplo, ¿verdad? Uno a veces lleva una propuesta, un tema generador, y resulta que tal vez ellas tenían otra necesidad y alguna hizo un comentario de una situación que le pasó, de una experiencia fuerte, entonces ya las demás se ahogan también a darle contención o a compartir también, a mí también me pasó lo mismo, y empiezan a identificarse, ¿verdad? Y eso va siendo del proceso grupal
algo enriquecedor para ellas y que al final logran con el paso de las sesiones hacer introspección o revisión de lo que ellas están viviendo y hacer algunas modificaciones para mejorar la situación que están viviendo. Y bonito porque es un compartir, una empatía, ¿verdad?, entre la parte del grupo. Pero bueno, vamos a pasar ahorita a que Milagro nos cuente por allá cómo estamos con las personas que están conectadas con nosotros en este momento. Así es, gracias doctora. Efectivamente, bueno, hoy con un tema muy interesante, el cual se trata de la labor de trabajo social en la Caja Costarricense de Seguro Social y en las plataformas digitales. Cristian dice, excelente programa, saludos doctora Carranza. Leonardo Abel dice, salud desde Pizza Real, qué lindo Abel, muchas gracias. Es que efectivamente es uno de nuestros patrocinadores del tema de deportes. Melvin Rodríguez dice, buenas noches, saludos para las damas, saludos para William, el Turbo Solórzano en Calle Vargas. También don Rodolfo Navarrete, Edwin Rodolfo Navarrete, que dice, buenas noches amigas de Hablemos de Salud, disculpen la tardanza, no me podía perder estas excelentes funcionarias, saludos, y bueno, que también hace hincapié en el tema que se está desarrollando en esta noche. También usted puede realizar las diferentes consultas y bueno, muchas veces nos preguntamos, nos queda por allí la duda de cuál es la función de trabajo social en las diferentes instituciones y hoy propiamente en el desempeño de la Caja Costarricense del Seguro Social. Profesionales que nos acompañan, que realizan la labor desde el Carlos Luis Valverde Vega. Regreso con ustedes. Bueno, muchas gracias Milagros por el pase y continuamos aquí con otra de las preguntas que o más bien otro de los temas que mencionábamos antes, que es el tema de los mitos. No sé si se nos quedaba algo más. Hablamos de cómo ¿verdad? Normalmente se dirigen a ustedes, inclusive los mismos profesionales, sí, ¿verdad? Que son temas que hay profesionales que nos están viendo en este momento y yo creo que también es una concientización porque ya la persona viene pues obviamente con una posición y no sé si hay alguna otra situación que como mito se trabaja a nivel de trabajo social. Yo creo que uno muy común es la gente que dice trabajo social, esas son las que quitan chiquitos, ¿verdad? Lo hemos escuchado mucho. Se da sobre todo a nivel de PANI, pero en hospital también lo hemos escuchado. Eso es, ¿verdad?, totalmente falso. En primer lugar porque la decisión de separar a un niño de su grupo familiar es de un juzgado, de un juez, ¿verdad?, nunca de una profesional en trabajo social. Pero creo que ese es uno de los mitos que con frecuencia se escuchan, el que decíamos antes de que solo atendemos problemas, ¿verdad? Solo atendemos situaciones feas, problemas, enredos. Sí, uno escucha otras personas que nos dicen, funcionarios o compañeros del hospital, pero yo no sé ustedes cómo hacen, solo trabajan con enredos y solo escuchan problemas, y en realidad no es así. Yo creo que la evidencia de que no es así es que nos gusta nuestro trabajo, ¿verdad? O sea, mentira que si trabajáramos solo con problemas y únicamente escucháramos cosas de ese tipo, nos encantara tanto lo que hacemos. Evidentemente, sí nos toca escuchar situaciones complejas, difíciles, sí tenemos cargas emocionales a veces que, ¿verdad?, que vamos asumiendo, que tratamos de ir manejando de la mejor manera posible, y trabajamos con el dolor humano, trabajamos con lo más sensible, y sí, a veces pues es un poquito agotador, ¿verdad?, de la parte emocional, pero no es cierto que siempre trabajamos solo con problemas. A veces hacemos grupos, hacemos visitas, hacemos educación, trabajamos con equipos, ¿verdad?, con comisiones, hacemos un montón de funciones que, y tal vez aquí en el programa algunas cosas se nos quedan, ¿verdad?, por fuera, pero en realidad no trabajamos solo con problemas. No, y también yo pienso que debe ser muy gratificante para ustedes cuando ustedes dicen, bueno, yo ya logré tener una condición
diferente para una persona? Cuando ustedes han llegado y han tenido un abordaje de riesgo complejo, o sea, a nivel personal debe ser también muy satisfactorio. Sí, claro. Claro, así es. E igualmente le hacemos esa evaluación a las personas, porque si se logra un avance positivo en una situación y se logra modificar ese riesgo, es porque es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Es un trabajo en equipo entre los funcionarios, nosotras como trabajadoras sociales y las familias, ¿verdad? Porque incluso esos planes de intervención de los que hablábamos antes, de cuáles van a ser las propuestas para atender una situación, se hacen en conjunto. Se hacen en conjunto con la familia, con esa persona, ¿verdad? Incluso con miembros de la comunidad. Hemos tenido situaciones que salen avante gracias a la organización y apoyo de la comunidad, de vecinos y vecinas de una persona, ¿verdad? Tal vez cosas que la familia no ha asumido y que no asume, ¿verdad? Y ver que personas que tal vez no tienen la responsabilidad legal de hacerlo, lo hacen. Entonces, sí, claro que es muy satisfactorio. Tiene un componente de desgaste emocional, como hablaba antes Damaris, pero igualmente es satisfactorio. Cuando ves esas señoras de ese grupo de violencia tomar decisiones positivas para su vida en términos de autocuidado, en términos de amor propio, claro, incluso en cosas tan sencillas como ponerle el nombre correcto a la situación que están viviendo, decir esto es violencia, es satisfactorio, porque esa es la plataforma para que inicie esa modificación. Cuando también tenemos mamás y papás desesperados porque mi hijo o mi hija está en consumo de drogas. Sí, qué tema que es ahorita. Claro, en boga, o que incluso intentos de autoeliminación. Sí. ¿Cómo manejar eso a nivel de la familia? Porque hay temores, hay angustia, hay manipulación y chantaje, ¿verdad? Sí, situaciones como tan cotidianas como porque quité el celular, entonces se hizo heridas de vacilación, ¿verdad? Entonces, ese abordaje y poder orientar a esos papás, poder ir modificando, bajando los niveles de ansiedad, ¿verdad? Informando, ¿cómo se hace eso? Informando, comprendiendo, ¿verdad? Educando, escuchando, es muy satisfactorio. Y con respecto a cómo es el abordaje que tiene que dar una persona, por ejemplo, yo quiero solicitar una consulta o quiero la intervención de trabajo social, ¿cuál es la guía que yo tengo que seguir? O sea, ¿cómo hago yo desde la posición de paciente para llegar al hospital y decir, bueno, ¿a quién acudo primero? ¿Cuáles serían los pasos que yo tengo que seguir para que a mí me pueda atender una trabajadora social? Bueno, como mencionábamos antes, nosotras iniciamos intervención a solicitud de personal de salud, principalmente médicos, que son las personas que de forma instantánea tienen ahí el paciente. Entonces, hospital, repito, atendemos pacientes que estén en urgencias, que estén internados o que estén siendo atendidos por alguna especialidad médica, en consulta externa, es decir, psiquiatría, pediatría, geriatría. Entonces, el médico al otorgar una consulta detecta, nos envía. Puede ser que a veces el médico o el personal no detecte, pero la persona manifieste, ¿verdad? Entonces tal vez vayan a la consulta de psiquiatría y el señor dice, bueno, yo en realidad mis síntomas se agudizan porque tengo dificultades con mi hijo o con mi hija y me sucede esto y esto, ¿verdad? Y siento que ya no puedo manejarlo más. Entonces el médico y el profesional que en este momento atiende tiene toda la posibilidad de hacernos y enviarnos una referencia. Las referencias entonces las vamos a atender de forma ambulatoria, otorgamos citas. Otorgamos citas con agenda que se maneja en el servicio, igual que cualquier otro profesional. Otro aspecto de esto muy importante es que toda intervención de trabajo social va a estar registrada y consignada en el expediente de salud. Toda consulta, incluso la grupal. Cada vez que se hace el grupo, cada persona que asiste al grupo tiene su registro en el expediente sobre su evolución, sobre el criterio profesional de cómo se presentó ese día, de cuáles han sido las modificaciones, cuál es su estado, si hay algún rezago, si más bien hay un retroceso. Todo eso se documenta en el expediente de salud. Que queda el registro por ahí si ustedes quieren darle seguimiento después. Sí, así es. Sí, que era lo que hablamos ahorita antes del tema de el expediente electrónico, que ahorita en cualquier momento podrían ver en cualquier otro lugar
cuál ha sido el seguimiento y los momentos en donde ha existido una intervención por parte de ustedes. Exacto, si hay un cambio de domicilio, ¿verdad? Si yo estoy atendiendo a una paciente aquí en San Ramón y se traslada para Upala, entonces, y si la colega de Upala va a darle alguna intervención, puede revisar en el EDUS y ahí identifica que ya ha sido atendido por trabajo social y puede revisar los antecedentes. Eso enriquece mucho, facilita mucho la intervención actualmente. Y si yo quiero la consulta exclusiva, digamos, yo siento que hay una necesidad y quiero solventarla con ustedes, pero no tengo una cita con un especialista o con un médico, ¿yo puedo solicitar directamente la consulta con trabajo social? Bueno, eso es un poco complejo, ¿verdad? Por los diferentes niveles de atención que antes le mencionaba. Puede ser que no tenga una consulta con un especialista, pero tengo la posibilidad de solicitar una cita en el EVAIS. Entonces se inicia el proceso de atención a través de EVAIS. Entonces los médicos del EVAIS igualmente hacen la referencia y sería atendido por trabajo social del área de salud, que es la competencia para atender esos niveles, ¿verdad? Mencionando un poco lo del EDUS, ¿verdad? En aquellas situaciones, como decíamos antes, que en las cuales sí nos van a percibir como amenazas porque algo de verídico hay, ¿verdad? Por ejemplo, madres gestantes, ¿verdad? Que están en consumo y tal vez en callejización, ¿verdad? O sea, habitando en calle. De pronto ya han tenido experiencias hospitalarias por separación con sus hijos, por intervención de PAN, y entonces algunas, entonces no voy al hospital de San Ramón, voy a ir a Alajuela, voy a ir a Heredia, voy a ir a San Carlos, ¿verdad? Pero resulta que todo se rastrea. El asunto es que ahora con el expediente digital eso ya no es posible, ¿verdad? Y volviendo al tema de la interrelación y coordinación con las instituciones, nosotros estamos en constante coordinación y conectados, ¿verdad? De qué atendiste, qué viste, qué evaluaste, cuál es tu criterio respecto a esto, cuál es el mío, incluso sesiones de equipo técnico que pueden ser interinstitucional o interinstitucional, es decir, con el resto de las instituciones. Sí, ustedes ya crean ahí toda la base de datos y la red de información. Sí, así es. Hay que tener siempre la información lo más clara y verás que sea posible, ¿verdad? Entonces, sí, al final es un beneficio para el paciente, sí, ¿verdad? Que al final de cuentas, ya si hay un abordaje por parte de ustedes, saber cuál ha sido la historia. Exactamente. Sí. Bueno, y no crean ustedes que nos falta mucho tiempo. Ya casi estamos a punto de acabar el programa, se nos ha pasado rapidísimo. Sí, voy a darle el pase para ya venir a concluir el programa porque ya se nos acabó prácticamente el tiempo. Y le voy a dar un pase a Milagros para que por allá demos los últimos saludos ya y le comentemos pues a nuestros a las personas que nos están viendo pues ya el pase final del programa. Pues muchísimas gracias, sí, efectivamente, más bien, ¿verdad? De las plataformas digitales, por supuesto, agradecer a todas las personas que han estado conectados a nosotros a través de su programa Hablemos de Salud y, bueno, por supuesto también ahí felicitar a don Edwin, que siempre está pegadísimo a nuestras transmisiones. A Lourdes Chavarría dice saludos, de mucho interés el programa y felicitaciones. Bueno, y es que, como antes bien lo mencionábamos, es la importancia de la labor de trabajo social en la Caja Costarricense de Seguro Social, hoy propiamente en representación del Hospital Carlos Luis Valverde Vega, acá en la zona de San Ramón. Y por supuesto, como siempre, agradecemos a Alicia, el mejor omega 3 del mundo, Ferretería La Recta, Cafecito Palmas, o de Cafetería La Talolinga, Cope Palmares, Mariposas Archí, IT Sales y Catapas. Así que efectivamente, de nuestra parte, pues agradecerle muchísimo a Dios ante todo por dejarnos tener una transmisión más y por supuesto a todas las personas que se han conectado a nuestra transmisión. De mi parte, muchísimas gracias, me despido acá y regreso con usted, doctora. Bueno, muchas gracias, Milagro. Y yo creo que ya sí, para finalizar, sí me gustaría que tal vez diéramos un mensaje de parte de ustedes, ya para finalizar el programa, concluyendo, con qué idea, con qué frase quieren ustedes que se vaya hoy la gente que nos está viendo. Bueno, yo antes dije la mía, yo me imagino que ya se acuerdan. Sí, yo creo que es importante rescatar y resaltar que trabajo social es una profesión de apoyo a todas las personas, que trabajamos con mucho amor, que no nos vean como amenaza,
o como, ¿verdad? Como el OIJ o como una cosa así rara, nos ven a veces, ¿verdad? Como que estamos para apoyar a las personas, instar a quienes tengan algún tipo de necesidad de apoyo profesional de trabajo social, pues que gestionen la consulta o la atención según se requiera, que no se repriman de buscar el apoyo por miedo, o por vergüenza o por temor a problemas o qué sé yo. Estamos en realidad para apoyar a las personas. Bueno, muchas gracias, Damaris. Y bueno, con Gabriela, si nos cuenta tal vez una frase con la que quiera despedirse del programa el día de hoy. Qué difícil, solo una frase. Bueno, un comentario. Bueno, eso me gusta más. Bueno, no, un poco la idea de decir que como seres humanos todos enfrentamos dificultades, circunstancias que a veces nos pueden debilitar un poco, que nos pueden hacer sentir con desesperanza o tristeza. Eso incluso a nivel personal o familiar, ¿verdad? Y que se puede tener apoyo, pueden y existen las salidas, ¿verdad? Y que el aparato institucional y la caja, entendiendo eso como salud, estamos acá y que vamos a seguir acá, si Dios nos lo permite, ofreciendo nuestros servicios, porque eso es salud integral, y construir la salud de manera conjunta. Bueno, excelente. Entonces, bueno, nos despedimos, agradecerles a ustedes, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Muchas gracias a usted. Sí, y a todos los televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves en su programa Hablemos de Salud. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.